Hola gente, ¿cómo están? Les saluda Boogie. Como estamos cerca a que se active el evento de Halloween, hoy les traigo todo lo que tienen que tener listo para poder aprovechar al máximo y sacar el mayor profit posible. Comencemos con el video. El evento de Halloween estaría llegando la próxima semana, el martes 7 de octubre. Se trata de un laberinto repleto de enemigos. El objetivo es recorrerlo mientras derrotamos a los mobs para ganar experiencia y conseguir sacos de Halloween. Estos son los sacos de Halloween que vamos a poder obtener. ¿Qué es lo bueno de esto? Dentro de esto nos puede tocar infusiones, que son caras. Podemos sacar oro acá. O podemos venderlos, ¿no? ¿Cuánto está un stack actualmente? Más de 10 de oro. Y en una hora tú sacas en el recorrido 500, más de 700 bolsas, aproximadamente 700, 800 bolsas, dependiendo, ¿no? Dependiendo de varios factores. Ahora vamos a hablar de ello. Pero si se fijan, es una buena manera de poder sacar oro también. Si deseas, puedes abrirlas también y ya jugarte tu suerte. Ahora, acá les estoy mostrando una imagen una imagen de laberinto, y es un recorrido que se realiza todo el día, es 24/7. Por lo general hay comandantes que se turnan, ¿no? Unos realizan en la mañana, luego toma la posta otro comandante, termina ese comandante, luego otro y otro y otro. Es un recorrido que se puede hacer 24/7, ¿no? ¿Por qué realizan ese recorrido? Porque farmean los sacos y las esquirlas espirituales. Ahora, para nosotros estar preparados para ese mismo día, aprovechar al máximo el evento, es tener todo listo para poder tener la mayor cantidad de hallazgo mágico. En la H, si tú le picas, en logros, acá te va a salir hallazgo mágico. Mientras mayor sea el porcentaje de tu hallazgo mágico, vas a tener mayor probabilidad de que te boten mejores cosas, más bolsas. ¿Cómo subes este hallazgo mágico? Hay un hallazgo mágico que es primero la base, ¿no? La base de tu cuenta. Eso es de toda mi cuenta. Yo tengo 308. ¿Cómo lo subí? Utilizando la suerte. De esa manera, mientras más suerte utilizo, voy a llegar al cap, que es 300, ¿no? El resto, los 8, es por parte de logros. Bueno, ¿cómo podemos subir también nuestro hallazgo mágico? Con los potenciadores de celebración. Estos potenciadores, hay dos, el azul y el amarillo. Lo que te incrementa por una hora. Por una hora te da 100% más de hallazgo mágico, ¿no? Tienes el de una hora y el de un día. Esos estandartes. Los estandartes que va a hacer es darte 15% más de hallazgo mágico y 15% de experiencia al matar. ¿Cómo se consiguen estos estandartes? Tienes dos maneras. Si tienes clan, puedes venirte a este comerciante de menciones de clan. En este NPC lo que va a hacer es brindarte estandartes de clan por monedas de plata y menciones de clan. Estas menciones de clan las consigues al realizar tus misiones de clan. Yo en mi caso tengo 63, entonces puedo comprar 63 más. Si jugamos mundo contra mundo, podemos venir a Sagrario de Obsidiana y venir a este NPC, a Dugan. Dugan lo que va a hacer es vendernos por emblema de vengador cada estandarte. Eso lo podemos hacer realizando mundo contra mundo. O también puedes cambiar por memoria de batalla. Pero esta memoria de batalla no te recomiendo, ya que esto lo puedes vender y sacar más profit. Así que si tienes emblema de vengador, puedes utilizar para poder cambiar por estandartes de héroes del clan. También te sirve. ¿De qué manera más subo mi hallazgo mágico? Vengo a cualquiera de las salas de los clanes donde estoy. En este caso, vengo por acá. Y acá hay un NPC. Mejoras de clan. Acá voy a elegir cualquiera de las opciones. Hallazgo mágico o experiencia. Si yo elijo que hallazgo mágico, si se fijan, mira, tengo 338. Yo le doy doble clic y me va a subir a 348. Me subió 10%. Y eso es permanente. Ya va a depender de lo que ustedes necesiten. Ahora vamos con los fuegos artificiales. Con los fuegos artificiales tú puedes subir 10% de tu hallazgo mágico cada 5 minutos. Y esto lo puedes acumular hasta 2 horas como máximo. Si yo le doy acá, me va a habilitar una opción acá. Petardo.
Y acá ya tengo Tengo don de año nuevo, 10% de hallazgo mágico más y 5% de bonificación de experiencia al matar. Eso lo puedo acumular hasta 2 horas. ¿Cómo consigo esto? En estos momentos la mejor manera es en el bazar. ¿Cuánto me sale un stack? Menos de 1 de oro. Entonces, esto van guardando y cuando llega el evento utilizan todo. Menos de 1 de oro. Lo siguiente es la comida. Para la comida yo te recomiendo cremas de bayas de Omnon de chocolate, lo que te va a dar 40% de hallazgo mágico. Lo que sí acá es mientras estés bajo el efecto de una bendición. Si se fijan, acá yo lo tengo, pero no me sube nada, porque no tengo ninguna bendición. Si yo le doy, me pongo cualquier bendición, me sube. Me sube. Cuando ya no tengo la bendición, se quita. También voy a usar esta bendición de necrófago, que por 30 minutos me va a dar 30% de hallazgo mágico. ¿Qué hago es? 358. Yo lo utilizo. 358. Son 30% adicional de hallazgo mágico también. Estos dos lo puedo comprar en el bazar o lo puedo crear. Esto lo puedes comprar en el bazar. Está 12 platas cada uno. Stack 37. Puedes poner una orden. Si yo pongo una orden, 22 de oro me va a salir. Pero le voy a sacar profit a esto. Lo otro es estos trozos. Que también en el bazar está 5 de plata. El stack 14. Y si pongo una orden está 10 de oro. O también vas a sacarle profit a esto. ¿De qué otra manera puedo aumentar más mi hallazgo mágico? Si tienes la expansión de EOD, puedes venirte acá, a Provincia de Zeytun, a este NPC, y venimos acá a Campos de Entrenamiento. En Campos de Entrenamiento, si completamos este corazón, nos van a dar un buffo de 10% de hallazgo mágico por 6 horas. Nos vamos por acá. Listo. Una vez acá, nos va a pedir hacer 3 cosas. Acá tenemos 3 círculos, 3 desafíos para poder hacer. Acá lo que nos pide es realizar primero un combo. Ahí, ya completé y acá me sale un mensaje. Acá me sale, has alcanzado el límite de entrenamiento diario para esta actividad. Entonces ya lo completé. Acá lo que tenemos que hacer es hacer RCC para subir la barra. Aquí le va a aparecer la barra de CC. Ahí subió un poco. Una vez completado, me va a salir también el mensaje. Y acá en el último lo único que tenemos que hacer es esquivar sus ataques. Este es un ataque en cono. Mientras vamos esquivando, nos va subiendo un poquito la barra. Y listo. Una vez completado, me va a dar este buff, que es 10% de hallazgo mágico. Bueno, ¿qué más podemos hacer para poder subir el hallazgo mágico? En tu amuleto tú puedes poner una infusión o de hallazgo mágico o de experiencia. Eso ya es a decisión de cada uno. Si yo pongo el de 20%, sube, pero me quita el 20% de experiencia. Ahí tienes que decidir si necesitas farmear o sacos o esquirlas espirituales. ¿Dónde consigues la infusión que pones en el amuleto? La de hallazgo mágico y la de experiencia. Vienes a cualquier NPC de Laureles. En la segunda pestaña, bajas un poco y te va a aparecer los 4 que puedes poner en el amuleto. Tienes de oro, tienes de hallazgo mágico, de experiencia y de karma. Nos cuesta el de hallazgo mágico 20 laureles y el de experiencia 10 laureles. ¿Cómo puedo subir más hallazgo mágico? En Millani, si venimos, ella nos va a vender un estandarte espiritual. Este estandarte nos va a dar un
10% más de hallazgo mágico. Pero esto va a ser por 30 minutos nada más. Pero cuesta 25 esquirlas. Ya depende de ustedes si quieren más hallazgo mágico, un 10% o no. Igual como van a estar con un tag, por lo general siempre los tags ponen los estandartes, ¿no? Tanto el de clan como el de acá. Para que todos los que sigan en el laberinto puedan obtener ambos bufos. Bueno, los siguientes son los potenciadores de objetos. Para obtener este bufo tienes tres opciones. Uno, lo que no recomiendo, es la tienda de cash. En apoyo al final te va a salir potenciador de objetos. Entonces yo no lo recomiendo. Lo otro sería venir al mercader de León Negro, que por estatuillas también te va a poder vender el potenciador heroico, que es la unión de el potenciador de objetos y el potenciador de experiencia. Tampoco lo recomiendo gastar estatuillas acá, pero también tienes otra opción. Y lo último que sí recomiendo es el zampacaramelos. Para el zampacaramelos, lo que va a hacer es consumirte 3 caramelos y te va a dar un bufo al azar. Te puede dar el de experiencia, te puede dar el de objetos, te puede dar otros bufos también. ¿Miran? Miren acá mi barra, no hay nada. Yo le doy una vez. Ahí recién me dio un bufo, el de experiencia. Pero ese no es el de hallazgo mágico, entonces yo voy a seguir dándole. Acá me dio el de hallazgo mágico. El potenciador de objetos. Si no tengo esta, con el zampacaramelos puedo obtener también el bufo. Son 50% más de hallazgo mágico. Estos trozos de caramelo están baratos. Un stack te sale 1 de oro. Pero acá en el evento de Halloween vas a obtener un montón. Entonces, ¿dónde consigues este zampacaramelos? Esto lo suelen poner en Halloween, en la tienda de gemas. Hay un potenciador que acá en el mercado de cofre de león puedes conseguir. Es el potenciador de león negro. Esto lo que va a hacer es darte 100% de hallazgo mágico, pero esto va a ser por 30 minutos. Y te va a costar una estatuilla. Si quieres utilizar tu estatuilla, puedes comprar estos tipos de potenciadores que te van a servir también. Las fogatas de potenciadores comunitarios. Estas fogatas se suelen poner también al inicio del laberinto para que todos los jugadores puedan utilizar. Esta es una fogata que dura 15 minutos que van a estar, pero que si tú consumes el potenciador, si tú le das F en la fogata, esta fogata te va a dar un 50% más de hallazgo mágico y esto va a ser por 1 hora. Con esto, si utilizamos las fogatas, si utilizamos los potenciadores de objeto, los de cumpleaños, si utilizamos el potenciador de león negro, si utilizamos los dos estandartes, tanto el de clan como el de Millani, la poción de clan, que acá la tenemos, la del 10%, la comida, el consumible, en el amuleto si tenemos el 20% más de hallazgo mágico, los fuegos artificiales. Solo considerando todo esto, tendríamos 435% de hallazgo mágico. Si a eso le sumamos lo que tenemos de base, ya superaríamos ese porcentaje, ¿no? 400, 500 en el caso de ustedes. En mi caso, como yo tengo 308, yo estaría iniciando el evento con 743% de hallazgo mágico, ¿no? Si utilizo todo. Entonces, eso es un buen porcentaje porque de esa manera voy a poder farmear más bolsas y voy a sacarle más profit. A la par del hallazgo mágico también lo que tenemos que hacer es subir el porcentaje de la experiencia. Para ello también tenemos varios bufos. Dentro del bufo de... En los cofres de logro también te tuvieron que tocar o potenciadores de objeto o potenciadores de experiencia. Esos potenciadores de experiencia lo que va a hacer es darte 50% más de experiencia en todos los tipos de juego, ¿no? Entonces esto viene bien para el laberinto. Bueno, ahora vamos por el bufo descansando. Cuando tú dejas en una silla a tu personaje, te va a aparecer un icono de una silla con un contabilizador de 5 minutos. Cuando terminen los 5 minutos te van a dar este bufo de acá, un poco descansado. Un 5% más de experiencia.
¿no? Y esto lo puedes acumular hasta 4 horas. Como se fijan, yo tengo 2 horas, 25 minutos y, bueno, segundos. Ahora, pero si nosotros tenemos el dominio de revitalización de piedra arbórea al máximo y dejamos acá nuestro personaje durante 4 horas, nos van a dar ya no un bufo de 5%, sino un bufo de 25% de experiencia que podemos ganar. Y también eso se va a poder acumular hasta 4 horas. Entonces, es una buena opción para poder farmear también el laberinto, ya que vamos a tener 20% más de experiencia. Entonces, si pueden, suban su dominio de revitalización de piedra arbórea y dejen su personaje descansando en piedra arbórea. El bufo también, al completar el corazón de Canta, nos va a dar un 20% también de experiencia en todas las fuentes. Asimismo, en el NPC del corazón nos van a vender antiguo secreto kantiano por karma. Esto es un efecto de experiencia del 10%, pero esto nos va a dar por 1 hora y es una vez al día. Entonces, antes de iniciar el laberinto, si ya tenemos el grupo, venimos acá y compramos. Y para aprovechar al máximo esa hora. Y con todo eso, más los buffos que acá me dan, acá no solo me dan de hallazgo mágico también estos estandartes, estos buffos, sino también me da experiencia. Entonces, con todo esto voy a tener hallazgo mágico y voy a tener experiencia también, porcentaje de experiencia. Y con ello ya estaría listo para poder iniciar el laberinto. Para ingresar al laberinto, para sacarle el mayor provecho posible, acá te voy a dejar algunas builds que puedes utilizar. No son las únicas, pero son las más sencillas que he encontrado para poder utilizar, para que se te haga más sencillo. Bueno, para todas las builds que les voy a poner acá, no van a llevar ninguna espaldar, accesorios ni anillos. Lo único que van a llevar es su set, su arma, su amuleto y su reliquia. ¿Por qué no llevamos accesorios, espaldar, anillos? Porque los mobs en el laberinto son muy blandos. Y si tú llevas tus accesorios, tus anillos, todo tu set completo y le pegas un hit, lo puedes matar. Y de esa manera el resto no va a poder obtener el loot de ese mob. Y se va a retirar del grupo y no conviene a nadie. La idea es seguir la ruta con el comandante y pegar solo un hit. En el set no se preocupen porque el set lo pueden comprar del bazar, ¿no? Un set azul, un set verde, ¿no? Cualquiera. Ya que eso no influye en el loot. Puedo comprarme este mandoble y con esto ya estoy bien, ¿no? El de acá. No quiero en azul, quiero en verde. Puedo comprar también en verde. De esa manera igual el set puedes comprar acá. No influye mucho. Porque la idea en el laberinto es dar un hit nada más, pegarle. Pegar a los mobs una vez. Es lo único. No es que le mates o el que haga más daño va a llevar mejor loot. No. Solo es pegarle un hit. Así que por este lado no se preocupen si no tienen set legendario ascendido. Pueden optar por exóticos, los azules, verdes, cualquier set. Bueno chicos, comencemos con el quimérico. Para la build del quimérico vamos a llevar en el set o víbora o berserker, depende de cada uno de ustedes. Las runas de velocidad, que nos va a dar celeridad. En el arma vamos a llevar sellos de vitalidad y velocidad. Las reliquias, reliquia de velocidad. Y en el amuleto vamos a llevar o 20% de experiencia o hallazgo mágico. Ya depende de cada uno, ¿no? Si vas a farmear esquirlas o vas a farmear bolsas. Para los traits vamos a llevar duelos, dominación y quimérico. Duelos 2, 2, 3. Dominación 1, 2, 1. Quimérico 1, 2, 1. En las skills de apoyo vamos a llevar el sello, arenas de cristal, pestañear, imitar y caminata. Imitar podemos cambiar por sello de inspiración, ya que esto nos otorga celeridad y una bendición aleatoria cada 10 segundos. Yo prefiero imitar, de esa manera voy a poder utilizar pestañear 2 veces. Ahora, ¿cómo se utiliza el quimérico? El quimérico, lo que tenemos que hacer en el laberinto es seleccionar a los bichos, ¿no? Mientras vamos haciendo el recorrido, esquivar y presionar uno. Seguimos seleccionando otro, esquivar, presionar uno. En el laberinto
como son muy blandos y vamos a matar rápido, cada vez que esquivamos, presionamos 1. Ahora, para recargar esto, cada vez que nosotros matamos, se nos va a recargar esta barra. Y vamos a spamear. Ahora, si no hay bichos o necesitamos ya y no tenemos la barra llena, lo que podemos hacer es utilizar arenas. Si paso por la arena creada, lo que se va a hacer, se me va a habilitar el 1 también. Esquivo y listo. Esquivo y listo. Y mientras tú vas esquivando, también se te va... Mientras tú esquivas, vas a poder dar alacridad también. Alacridad también estás dando. Entonces, esta build es muy buena para poder hacer todo el laberinto. Es sencilla. Y así. Quiero posicionarme, me voy con la C. Pero antes de la C, imitar. Miren, si se fijan ya va a morir y se me llena la barra. Quiero posicionarme. Presiono la E. Avanzo y nuevamente tengo pestañear. Digo. No tengo con la R. Y sigo spameando el 1, ¿no? Sigo avanzando. 1. Se me acabó. Sigo con 1. Luego paso y luego nuevamente sigo. Y de esa manera van farmeando en el laberinto con el Mirage. Bueno chicos, ahora vamos con el ladrón. Para el ladrón estoy llevando un set de violento. Pero también ustedes pueden cambiarle por víbora o berserker. Así que no se hagan problemas si tienen el de víbora o el de berserker. En el ladrón también estoy llevando runa superior de velocidad para más celeridad. También estoy llevando el amuleto y estoy llevando la reliquia de velocidad, ¿no? Ahora, en el arco estoy llevando vitalidad y sello superior de fuego. Porque el ladrón tiene mucha movilidad. Por ello el sello de fuego le cae bien, porque si tira un crítico, hay un área donde pega. Ahora les muestro los try. Tengo estas habilidades de apoyo, oculto en las sombras, paso sombrío, veneno de araña, sello de agilidad y clan de ladrones. En los try, en las especializaciones, llevo acrobacia 2-3-3, artes mortales 3-3-1 y en temerario 1-2-1. ¿Qué es lo bueno del ladrón? Que al tener arco corto y yo pego un básico, lo que va a hacer es rebotar su flecha. Si se fijan, rebota. Tiene habilidades en AOE también, que puedes usar el 2. Puedes utilizar el 4. Para posicionarme tengo el 5. Tengo la Q. Y lo mejor es que con esta build, cuando tú esquivas, vas a golpear al resto. Miren. Yo esquivo y pega. Y mientras, la idea del ladrón para jugar es pegar 1, seguir avanzando, esquivar. Y sigo pegando en AOE. Sigo avanzando, esquivando y listo. Se me acaba la barra, puedo utilizar el E y sigo esquivando. Sigo esquivando. Ahora, tú nunca te vas a quedar sin vitalidad. Porque cada vez que matas, eso se te va a recargar. Porque estamos llevando el sello de vitalidad. Entonces, de esta manera, utilizando al ladrón, no vamos a tener ningún problema. Vamos con el heraldo. Para el heraldo, estoy llevando un set, una combinación entre Magi y junglar. Estoy llevando la reliquia de velocidad también. Y por último, es el amuleto, con el hallazgo mágico. Acá la opción la puedo cambiar. Magi igual, no hay problema. En el heraldo estoy llevando la runa superior de resplandor para que las bendiciones puedan durar un poco más. O si desean, también pueden llevar el de velocidad, ¿no? Que también les sirve. De armas solo estoy llevando el báculo con sello de vitalidad y concentración. Acá les muestro los try. Son todos los sellos, las habilidades de apoyo. Y los tries de retribución 2-2-3, salvación 3-3-1 y heraldo 3-3-1. Esta para mí es una de las builds más sencillas. Con esta build puedes estar viendo una serie mientras vas farmeando tranquilo, siguiendo la ruta.
¿Por qué? Esta build lo que tú te encargas es de dar bendiciones. Como es el caso de mi Z. En este caso me da regeneración. La Q, donde llevo la Q, me da furia. Celeridad, la C. Poder. Y protección. Entonces, lo que yo me voy a encargar es de dar bendiciones a mi equipo. Por decir, está mi equipo. Y yo, mientras estamos corriendo, puedo activar la R y la Z. Y de esa manera también a ellos les doy. Si yo les doy bendiciones a ellos, ellos si matan, si pegan, a mí también me van a contar. Sin que yo esté pegando. Acá también tiene. Acá también tiene. No, si ellos tienen, a mí me van a contar. Ahora, si están en el boss, si están en algún boss, alguna puerta pegándole, tendría que activar la Q y la E, que vendría a ser, tendría que ser furia y poder, para que puedan matar más rápido. Y eso es todo con esta build. Es seguir nomás la manada. Mientras ellos están corriendo, yo les voy dando los buffos, ellos van matando, a mí me está contando. Y esto se va recargando solo. Para esto puedo activar también 3. Puedo tener el de celeridad también, que me deja correr un poco más rápido. Lo que sí tienen que considerar es que esta build, los buffos que tú das no le dan a todo el escuadrón. Si se fijan, yo estoy acá rodeado por varios jugadores. Y solo le está dando a algunos mi bufo. Porque el de acá no le estoy dando. A este tampoco, no le estoy dando. Solo le estoy dando a los que están acá. Acá hay otro que está cerca también. Tampoco le estoy dando. Por ello. Y si los que tienen mi bufo no pegan, no me van a dar el loot a mí. Por eso esta build es buena. No te quedas atrás, pero no farmea como el Mirage o el Ladrón, ¿no? Pero también es buena para estar tranquilo. Y así, con esta build lo que hago es poner buffos. Mis aliados. Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy cerca de ellos. Ellos mataron y a mí me contó. Como tengo la de estamina, voy a seguir avanzando, esquivando. Y se regenera mi estamina. Y también a mí me contó. Yo no hice nada. Solo les di buffos. Acá tienen otra build muy pero muy sencilla. No tienes que hacer nada. Te armas la build. Sigues al grupo. Y listo. Acá hay otro ejemplo. Voy a ir sin arma. Tengo activados los buffos nada más. Y me quedo acá al costado. Sin arma. Ellos siguen matando. Y yo lo sigo. En el laberinto va a ser lo mismo. Tienes que seguir al tag. Sigo avanzando. Me sigue contando a mí. Si se fijan, no hay necesidad de que yo pegue. Yo solo sigo al grupo. Y de esta manera voy aprovechando también la experiencia que voy ganando en el laberinto y los sacos que puedo sacar. Es una build para ir de chill, tranquilo, no te estresas. Esta build todavía funciona muy bien para estar tranquilo en el laberinto. Bueno, antes de finalizar el video te dejo un consejo. Estos sacos yo te recomiendo que el primer día o el segundo día del evento los vendas para que puedas sacar el mayor profit posible. Ya después, a partir del tercer, cuarto día para adelante, ya es donde comienza a bajar mucho su precio y no sale muy rentable venderlos, ¿no? Entonces, si quieres sacar el mayor profit posible, los 2 primeros días del evento los puedas vender. Espero que este video les haya sido de ayuda. Si es así, no te olvides de dejar tu comentario, dar like al video y suscribirte. Hasta un próximo video.